Pasemos entonces a las acciones terroristas perpetradas por sectores de la oposición en Venezuela, las cuales el gobierno ha calificado como terroristas y algunos países defienden como pacíficas. ¿Qué ha sucedido durante las últimas jornadas? Tenemos la historia con nuestra compañera de labores, Madeleine García. La violencia ya es aceptada por la oposición. Aplauden a los encapuchados. Para ellos son los héroes del momento. Venezuela les reconoce la lucha que ustedes dan por el pueblo. Allí diputados los alientan a continuar. Los venezolanos de verdad, siempre defendiendo, vamos a atacar. Luz verde, listos para la guerra. Gracias por darla. Avanzaron. Esta vez sumaron un elemento más, los escudos. Claro, vamos con el terreno, vamos, vamos. Pusieron en práctica su entrenamiento. Toda la maldita bomba que le dé la gana, aquí no nos vamos a ir para ningún lado. Pero aquí estamos en resistencia no violenta, en resistencia pacífica. Las imágenes muestran lo contrario. Acá parece no importar nada, ni las formas para actos ilegales. Atacan sin límites. El fuego aviva la violencia, pero más allá alimenta el odio. Caen como enjambres sobre el vehículo blindado de orden público. Casi linchan al Guardia Nacional, pero esto no importa. El fin justifica el medio para lograr que caiga el gobierno. En esta plaza, llamada Altamira, bastión de la oposición, robaron una moto de un militar. Al destruirla, dos muchachos involucrados en estos actos vandálicos se incendiaron. Y así lo reseñó una agencia internacional. Un manifestante se prendió fuego accidentalmente durante fuertes disturbios en una protesta contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el este de Caracas. El fuego lo alcanzó cuando otro manifestante lanzó gasolina a una motocicleta de la Guardia Nacional. A pesar que fue un accidente producto de actos vandálicos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su campaña contra Venezuela, lo muestra como un ataque para cercenar la libertad de los venezolanos. Solo este miércoles murieron 4 personas, 3 esquivando las barricadas que colocan los opositores y un joven por arma de fuego que se investiga. Por lo menos 6 militares resultaron heridos y también civiles. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Ya estamos en Justo al Medio. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Usted se ha puesto a preguntarse alguna vez cuánto los medios de comunicación influyen en nuestra manera de ver los acontecimientos del día a día? Vamos a ver este particular en un caso que se está viviendo en Venezuela. Vamos a estar presentándole los hechos y después vamos a ir al análisis. Vamos a estar refiriéndonos a las protestas que han sido convocadas por la derecha venezolana y que dejan hasta ahora más de 30 muertos y centenares de heridos. La prensa internacional se ha hecho eco de la supuesta represión de las fuerzas de seguridad del Estado en el país. Sin embargo, poco se ha dicho sobre los hechos violentos que rodean estas muertes. Aquí está la historia y enseguida vamos con el análisis. Titulares amarillistas abundan en los medios conservadores sobre la situación en Venezuela. La hegemonía mediática se enfoca en mostrar los números rojos para tratar de convencer a la opinión pública de que en Venezuela se vive un escenario de brutal represión al estilo de las peores dictaduras militares. Según el guión que presenta la derecha y sus medios, los fallecidos y heridos en las manifestaciones opositoras son responsabilidad de la represión ejercida por el gobierno venezolano.
pero no informan que muchas de estas víctimas cayeron producto de actos de vandalismo, arrollamientos, saqueos y accidentes por el mal uso de objetos incendiarios. Tal es el caso de las imágenes ampliamente difundidas en la prensa y redes sociales de un joven envuelto en llamas tras incendiar una moto policial. Estas fotografías fueron usadas para ilustrar un supuesto escenario de guerra en ese país. No obstante, poco o nada se dice de los agentes de seguridad caídos a manos de grupos violentos. Tampoco se publican notas referentes a las investigaciones que ejecutan las autoridades venezolanas. Y es que analistas afirman que este tipo de noticias no convienen, ya que contradicen la estrategia que invisibiliza la violencia de la derecha venezolana y a la par criminaliza al Estado. Vamos a analizar el tema y para ello se encuentra junto a nosotros Fernando Casado vía internet. Bienvenido, un placer que nos acompañe. Vamos a hacer referencia a estos hechos que estábamos presentando. Son claros los hechos, 35 muertos, 717 heridos durante todo el mes de abril y hasta el día de ayer, jueves 4 de mayo. Casado, la pregunta se impone, ¿cómo y cuánto se está diciendo de estos sucesos? ¿Cómo lo están enfocando estos datos la prensa internacional? Adelante, le escuchamos. ¿Qué tal, Josvani? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. A ver, está ocurriendo ahora lo mismo que ha venido ocurriendo en los últimos días y semanas en torno a las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de poner primero en toda la prensa internacional en primera portada estos actos vandálicos, pero que al mismo tiempo son considerados, el enfoque que se le da desde los medios de comunicación es como si fueran manifestaciones de la sociedad civil para derrocar a un gobierno que sería un gobierno dictatorial, el gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, nos encontramos primero con un enfoque completamente errado, con un enfoque que trata de llevar a la opinión pública internacional a una serie de conclusiones erradas. Venezuela es una dictadura y, por lo tanto, cualquier tipo de manifestación, de revuelta en contra de este gobierno sería considerado una especie de resistencia en contra de la dictadura y a favor de la democracia. Sería muy bueno que usted nos pueda ayudar a entender, Casado, lo que hay entre líneas. Vale reflexionar mucho más, porque cuando los medios están titulando con enfoques amarillistas, pudiera decirse que tienen algún interés más allá de informar. ¿Cómo lo ve usted? Y también sería bueno que nos pudiera explicar por qué cuando un corresponsal internacional es agredido por esos opositores, sus despachos comienzan a dejar a un lado su postura pacifista de momentos antes. Le escuchamos para que usted nos pueda explicar todo esto y si puede hacer referencia incluso a medios específicos que usted haya analizado recientemente. Sí, ustedes han mostrado y tienen la nota de Noticias Caracol en la que podemos claramente analizar lo que está ocurriendo con estos enfoques, con este concierto para delinquir que está llevando a cabo la prensa internacional en este momento. Cuando vemos la contraposición, por ejemplo, entre esa tanqueta, la cual se supone que ha arrollado a manifestantes, y no se dice primero que eso no es una tanqueta, porque no tiene un armamento artillado, sino que es una unidad antimotines de la Guardia Nacional Venezolana. Y aparte tampoco se cuenta que ese tipo de vehículos estuvieron bajo el acoso de manifestantes en donde hirieron a varios guardias nacionales y además estaba en peligro la vida de las personas que estaban dentro. Tampoco se dicen con esa imagen tan amarillista, como ustedes bien han explicado, de esa persona que está en llamas, que estaba destruyendo en ese momento un vehículo también de la Guardia Nacional, una motocicleta, y que al explotar el tanque de gasolina se prendió en llamas. Se posiciona, en vez de dar esa imagen de lo que realmente ocurrió, como si fuera una especie de persona que se está quemando a la bonzo, recordándonos otro tipo de inmolaciones que se han llevado a cabo en otros momentos de la historia, de personas que realmente sí estaban luchando por la libertad, por la emancipación o por distintas causas legítimas. Con lo cual se está haciendo una especie de juego que tiene mucho que ver con la propaganda bélica, para de nuevo tratar de exaltar de las audiencias, de los lectores, los sentimientos y las emociones más adversas en contra de Venezuela, al posicionar a Venezuela como si fuera una dictadura, como antes dijimos. Y como señalabas, Josvani, claramente están jugando también un rol de activistas políticos, aquellos periodistas que están sobre el terreno, que tranquilamente están viéndolo todo, que están filmándolo todo, pero que sin embargo dan una visión muy parcializada en estos momentos sobre el terreno de lo que está ocurriendo en realidad. Y que después es así replicado por parte de los principales
medios de comunicación internacionales que claramente están incurriendo en propaganda bélica a la hora de informar sobre Venezuela. Sería muy bueno que nos pueda hacer referencia a otros medios en el poco tiempo que nos queda, otros medios que haya podido revisar recientemente cómo lo han estado enfocando y cómo usted lo ha visto al presente, cuánta imparcialidad o no puede existir en esos despachos informativos. Sin duda, Yosvani, otra de las importantes noticias que han aparecido últimamente en los medios de comunicación están relacionados precisamente con la entrevista que, por ejemplo, se le hizo a la fiscal general en el diario The Wall Street Journal y que ha tenido claramente posteriormente una expansión o ha sido representado por una gran cantidad de medios de comunicación que tratan de nuevo de crear una imagen de que existe una división en el chavismo, y esto de nuevo también responde a propagandas bélicas. ¿En qué sentido? Por un lado, desde la prensa internacional, al posicionarse, al sobredimensionarse dicha entrevista, se trata de fraccionar al chavismo desde los medios de comunicación, dando un aliento moral a aquellos que están luchando en estos momentos mediante estrategias completamente fuera de la ley, como son estas manifestaciones, para que pareciera que su batalla, que su lucha tiene avisos de prosperar. Al mismo tiempo que, por supuesto, crean entre las filas chavistas también zozobra, inestabilidad, de alguna forma también desmoralizar a esas mismas fuerzas. Con lo cual ahí tenemos otra estrategia que en estos momentos se está desarrollando, y como ustedes están poniendo en este momento en pantalla, esa nota sobre los 8 países de Latinoamérica que condenan el recrudecimiento de la violencia en Venezuela también responde a estas estrategias. Ese es un comunicado viejo, es un comunicado que ya fue publicado anteriormente por cancillerías de distintos países y que de manera automática, cambiando comas apenas, se está volviendo a posicionar continuamente en los medios de comunicación. Se quiere mantener viva la matriz de opinión de que Venezuela está aislada en estos momentos al nivel internacional. Y consecuentemente se silencia, se oculta, por ejemplo, lo que fue la reunión extraordinaria de la CELAC, que de alguna forma fue también convocada por Venezuela precisamente para intentar buscar vías de solución, vías de diálogo, vías de paz, pero que los medios de comunicación silenciaron, que es la forma que normalmente se utiliza más frecuentemente para manipular: la ocultación, el silenciamiento. Muchas gracias, Fernando Casado, por este análisis de los medios de comunicación. Sabemos que habría muchísimo más tiempo y muchos más medios que pudiéramos analizar junto a usted, pero el tiempo no nos alcanza. Se nos acaba de momento. El agradecimiento de siempre. Hasta la próxima. La tensión política en Venezuela y los enfrentamientos en la calle ya llevan más de un mes. Analistas han definido la situación como una guerra no convencional con una finalidad muy clara: llegar a lo que se conoce como un golpe suave que derrocaría al gobierno de Nicolás Maduro, siguiendo un manual concreto de desestabilización. Vamos a ver detalles, vamos a ver en qué consiste. Según el famoso politólogo Jens Arp, la no violencia como técnica de acción política puede ser utilizada con cualquier fin. Esta sería la premisa para justificar lo que se ha denominado como golpes suaves, una alternativa a los golpes de Estado militares muy utilizados hasta la década de los 90. Un golpe suave tiene varias fases: crear una matriz de opinión negativa sobre el país, deslegitimación del gobierno, calentamiento de las calles, organización de marchas y tomas de instituciones, y finalmente se llegaría a la caída del gobierno mediante una intervención extranjera o una guerra civil prolongada. El caso de Venezuela, como ya pasara en Ucrania en el año 2014 y 2015 y como pasa actualmente en Siria, encaja perfectamente en esta lógica. Tienes grupos de estudiantes cooptados que fueron entrenados específicamente para esto. Tienes otro grupo entrenado específicamente para liderazgo y piensan en un Freddy Guevara, por ejemplo, que es un caso ejemplar, ¿no? Luego tienes grupos que quizás no tuvieron estos beneficios occidentales, pero que comparten, digamos, el mismo criterio, son fáciles de influenciar. Luego tienes a la criminalidad, a una criminalidad que ha evolucionado de acuerdo a una metodología y una escuela paraca que además no se distingue mucho del terrorismo yihadista en esencia, ¿no? En este vídeo, por ejemplo, vemos precisamente al líder opositor Freddy Guevara dando instrucciones a los encapuchados que marcha tras marcha se enfrentan de manera violenta a la policía y a la Guardia Nacional.
Internet y las redes sociales ocupan un lugar muy importante en estas acciones de calle, más conocidas por los teóricos como guerra de cuarta generación, guerra simétrica o guerra sucia. En este mensaje de WhatsApp, viral en el país caribeño, vemos algunas de las instrucciones que están circulando estos días entre los manifestantes opositores. Pequeñas fuerzas de choque tienen siempre un líder, una cabeza, que a su vez tiene más o menos 3 o 4 adyacentes, que a su vez controla un grupo mayor, ¿no? Ahí se distribuyen entre defensa, la vanguardia que ataca, la retaguardia. Tenemos nuevas retaguardias como la Cruz Verde, los cascos blancos, o sea, tienen sus propios médicos de guerra en el campo de batalla también. Y tienen quienes suministran apoyo logístico, de dónde sale ese material, cómo les llega, quién lo coloca y quién se retira, quién esconde las evidencias si es necesario. Tienes toda una estructura con vanguardia y retaguardia, es así una estructura prácticamente militar. Y toda esa estructura militar se ve en las calles. Los encapuchados acuden a las guarimbas uniformados, con escudos y mochilas cargadas de bombas caseras o incluso de armas de fuego como las que se ven en este vídeo de Twitter. En medio de toda esta estrategia en la calle, la violencia ocupa un lugar privilegiado. Desde que comenzaran los enfrentamientos en abril, han muerto ya 40 personas. Muertes selectivas que la oposición utiliza para culpar al gobierno y alimentar su desprestigio. Estos asesinatos no son tan selectivos como podrían parecer, sino que son más bien asesinatos a mansalva, ¿no? Es caiga quien caiga porque cualquier muerto es necesario para esa misma proyección mediática que estamos hablando, de la proyección perceptiva de la población, de que trate de arrastrar gente para llamar a esa misma insurrección en contra de los cuerpos de seguridad, en contra del gobierno. Nosotros somos la resistencia de todo el Estado de Mérida y tenemos un mensaje para todo el país. Esta violencia se aprecia también en redes sociales, como por ejemplo en este vídeo de Facebook, donde un grupo de encapuchados de Mérida asegura que no luchan por los partidos políticos y que no quieren ni diálogo ni elecciones. Y todo ello a pesar de que el discurso de cara a la prensa, sobre todo internacional, es que sus marchas son exclusivamente pacíficas. Se trataría de un aporte más a la matriz de opinión negativa sobre Venezuela, base de esta guerra no convencional. Esther Yáñez, Caracas, Venezuela, Telesur. En ese mismo país, especialistas coinciden en que bajo el amparo de gobernantes opositores se realizan actos terroristas. Y es que a propósito de esta aseveración, les presentamos el caso particular del municipio caraqueño de Chacao, en la ciudad capital, Caracas, un lugar que se ha convertido en plataforma de organización y epicentro de grupos violentos de la oposición. Veamos el siguiente informe. En Venezuela, al este de Caracas, en el municipio Chacao, históricamente gobernado por integrantes de partido de derecha, persiste la violencia y actos terroristas contra instituciones públicas de Estado bajo el auspicio de sus propias autoridades locales. Ramón Muchacho, actual alcalde municipal, perteneciente al partido de ultraderecha Primero Justicia. Muchacho no solo avala los disturbios en esta zona caraqueña, también participa en ellas. Aquí lo observamos en una de las manifestaciones donde a tan solo metros de él se puede ver a un grupo de personas encapuchadas cargando bombas Molotov. En estas imágenes podemos apreciar una patrulla de la policía del municipio Chacao circulando con normalidad, cuando a pocos metros varios manifestantes preparan bombas explosivas que luego son usadas en forma sistemática contra funcionarios de orden público. Este viernes, el ministro de Interior, Justicia y Paz denunció vía Twitter la incautación en el municipio Chacao de materiales y herramientas para realizar actos violentos. También hallaron escudos improvisados utilizados por los llamados opositores, quienes tomaron esta zona céntrica caraqueña como epicentro de la violencia.
se lo lanzaron a los guardias. Sí, a los guardias. Le mataron a alguien, marico. ¡Mierda! ¡Marico! Marico, lo mataron. Mataron a un guardia. O lo hirieron, pues, a un guardia. De ropa. ¿Lo grabaste? No sé. Pero qué mal los cauchos, pues no da razón de... Lo peor de todo es que hay un ancianato, marico. Mira, ¿de dónde cae? Mira. A una ventana. ¿Ves que los motorizados lo que... Yo tengo que decir, desafortunadamente, pues me informa el general Sabarce, que acaban de asesinar a un guardia nacional en San Antonio de los Altos, de un disparo. Los Pacíficos acaban de asesinar a un guardia nacional. Estaban buscando Capriles y su combo de asesinos, los muertos, desesperados. Aquí va a haber justicia. Tengan la seguridad que aquí va a haber justicia. Hoy, yo no sé si es hoy, si es mañana, pero aquí va a haber justicia. Y nosotros tenemos una mala costumbre. Lo que decimos, lo cumplimos. Muy mala costumbre. Tenemos palabras. Aquí va a haber justicia. Aquí va a haber justicia.